Cuando abrí el ataúd de Carlo Acutis, 5 años después de su muerte, mis manos temblaban tanto que tuve que detenerme un momento antes de retirar la última capa de sellado. Lo que vi en ese instante desafió todo lo que había aprendido en mis 32 años trabajando como técnico forense y sepulturero en Asís. Pero antes de contarte lo que encontré, necesito que entiendas quién era yo antes de ese día de enero del 2015, porque el hombre que cerró ese ataúd después ya no era el mismo. Me llamo Marco Benedetti y durante la mayor parte de mi vida fui un hombre práctico, de esos que creen únicamente en lo que pueden tocar y medir. Crecí en una familia católica nominal, de esas que van a misa en Navidad y Semana Santa por tradición más que por convicción. Mi padre era carpintero y mi madre enfermera, gente trabajadora que me enseñó a valorar lo tangible, lo real, lo comprobable. Cuando a los 18 años comencé a trabajar en el cementerio municipal de Asís, mis amigos bromeaban diciendo que había elegido la profesión más deprimente del mundo, pero para mí no era depresión, era simplemente un trabajo necesario que alguien tenía que hacer. Había visto cientos de cuerpos a lo largo de mi carrera. Sabía exactamente qué le sucede a un cadáver después de días, semanas, meses y años. La descomposición no es poética ni misteriosa, es química pura, biología inevitable, procesos que ninguna fe puede detener, o eso creía. La primera vez que escuché el nombre Carlo Acutis fue en octubre del 2006, cuando murió. Tenía apenas 15 años y su muerte por leucemia fulminante conmocionó a la comunidad local. Yo no presté mucha atención entonces, era solo otro entierro más, otro joven que la vida se llevaba demasiado pronto. Recuerdo que había más gente de lo habitual en el funeral, muchos jóvenes llorando, pero en mi trabajo uno aprende a mantener distancia emocional. Hice mi parte, ayudé con los preparativos del sepelio en el cementerio de Teramo, donde inicialmente fue enterrado, y luego seguí con mi rutina. Los años pasaron y ocasionalmente escuchaba comentarios sobre ese chico, rumores de que había sido especial, de que se hablaba de beatificación, de que su madre estaba impulsando su causa. Para mí eran solo conversaciones de gente religiosa, nada que me concerniera directamente. Todo cambió en septiembre del 2019 cuando recibí una llamada del obispado de Asís. Necesitaban un técnico experimentado para una exhumación delicada y habían pensado en mí por mi trayectoria impecable y mi discreción. Me explicaron que se trataba de Carlo Acutis, que su cuerpo sería trasladado desde Teramo hasta Asís para el proceso de beatificación que estaba avanzando. La exhumación estaba programada para el 23 de enero del 2020 y yo sería parte del equipo técnico encargado de abrir la tumba, verificar el estado del cuerpo y prepararlo para el traslado. Acepté el trabajo sin darle mayor importancia. Era un procedimiento que había realizado docenas de veces. Sabía exactamente qué esperar. Después de 13 años en una tumba, incluso con un buen proceso de embalsamamiento, un cuerpo muestra signos evidentes de descomposición. La piel se oscurece, se momifica o se desintegra dependiendo de las condiciones. Los tejidos blandos se retraen, los rasgos faciales se deforman. Es la realidad ineludible de la muerte. Los días previos a la exhumación estuve revisando los protocolos estándar. Me reuní con el equipo médico que estaría presente, incluyendo al doctor Gabriele Rossi, un patólogo forense con el que había trabajado antes. Gabriele era como yo, un hombre de ciencia, escéptico por naturaleza. Recuerdo que tomamos un café la tarde antes del procedimiento y bromeamos sobre las expectativas poco realistas que algunas personas tenían. Algunos rumores sugerían que el cuerpo podría estar incorrupto, una idea que ambos encontrábamos científicamente absurda. Le dije a Gabriele que probablemente encontraríamos un cuerpo momificado en el mejor de los casos, y él asintió mientras encendía su tercer cigarrillo de la tarde. Ninguno de los dos imaginábamos lo que nos esperaba. La mañana del 23 de enero amaneció fría y húmeda, típica de esa época en Umbría. Llegué al cementerio de Teramo antes del alba junto con el equipo.
Había representantes de la iglesia, médicos, notarios y varios testigos oficiales. El ambiente era solemne pero profesional. Comenzamos el proceso de excavación con cuidado, siguiendo todos los protocolos. Cuando finalmente alcanzamos el ataúd, lo izamos con las poleas y lo colocamos sobre una superficie preparada. Limpié el exterior del cofre, retiré los sellos oficiales que habían sido colocados 13 años atrás y verifiqué la integridad estructural. Todo estaba en orden. Miré a Gabriele. Él asintió y comencé a abrir la tapa. El primer detalle que me desconcertó fue la ausencia de olor. Cualquier persona que haya estado cerca de una exhumación sabe que siempre hay un olor característico, incluso después de muchos años. Puede ser a tierra húmeda, a mojo, a químicos de embalsamamiento, pero siempre hay algo. Aquí no había nada. Pensé que quizás el sellado había sido excepcionalmente bueno. Continué abriendo y cuando finalmente retiré la tapa completamente, lo que vi me dejó paralizado. Gabriele, que estaba junto a mí, soltó una exclamación ahogada que nunca olvidaré. Dentro del ataúd, Carlo Acutis yacía exactamente como lo habían colocado 13 años atrás. Su piel no estaba momificada ni descompuesta. Tenía un color natural, ligeramente pálido como corresponde a alguien que ha muerto, pero natural. Sus rasgos faciales estaban perfectamente preservados. Podías distinguir cada detalle de su rostro juvenil, las pestañas, las cejas, los labios que mantenían un tono rosáceo tenue. Vestía sus jeans y su sudadera favorita, y la ropa no mostraba signos de deterioro significativo. Me quedé mirando sin poder procesar lo que veía. Mi mente racional buscaba explicaciones desesperadamente. Quizás habían usado técnicas de embalsamamiento excepcionales. Quizás las condiciones de humedad y temperatura en esa tumba específica habían sido perfectas. Quizás había alguna explicación química que yo desconocía. Pero mientras estas ideas cruzaban mi mente, mis manos se acercaron instintivamente al cuerpo para hacer la verificación técnica que el protocolo requería. Toqué su brazo con cuidado, esperando encontrar la rigidez de tejido momificado o la fragilidad de materia en descomposición. Lo que sentí me hizo retroceder involuntariamente. Los tejidos tenían una flexibilidad que no debería existir. No era la flexibilidad de un cuerpo recién fallecido, pero tampoco era la dureza de un cadáver antiguo. Era algo intermedio, algo que no encajaba en ninguna categoría que yo conociera. Gabriele se acercó con su instrumental médico. Lo vi examinar el cuerpo con la minuciosidad de alguien que busca desesperadamente una explicación racional. Tomó muestras, hizo mediciones, verificó la temperatura, la humedad, revisó cada detalle posible. Yo permanecí de pie a un lado, observando en silencio, mientras mi cosmovisión se resquebrajaba lentamente. Los representantes de la iglesia presentes mantenían una actitud de oración silenciosa, pero pude ver en sus ojos que incluso ellos estaban sorprendidos por el grado de preservación. Uno de los sacerdotes, el padre Marcelo, se acercó y me preguntó en voz baja si esto era normal. Le respondí con total honestidad que no, que en 32 años de carrera nunca había visto nada remotamente similar. Pasamos las siguientes 4 horas documentando todo meticulosamente. Fotografías desde todos los ángulos, mediciones precisas, descripciones detalladas para el informe oficial. Durante todo ese tiempo, yo no podía dejar de mirar el rostro de Carlo. Había algo en su expresión, una serenidad que iba más allá de la simple relajación muscular post-mortem. Parecía que estuviera durmiendo, pero no era exactamente eso. Era como si hubiera una paz tan profunda emanando de ese cuerpo que incluso la muerte no había podido perturbarla. Sé que suena poético viniendo de alguien como yo, pero no encuentro otras palabras para describirlo. Cuando llegó el momento de preparar el cuerpo para el traslado a Asís, tuve que tocarlo nuevamente. Esta vez estaba más preparado mentalmente, pero la experiencia no fue menos impactante. Mientras ayudaba a acomodar el cuerpo en el nuevo contenedor especial que lo llevaría al santuario del despojamiento en Asís, mis manos temblaban de una manera que nunca antes había experimentado en mi trabajo.
No era miedo exactamente, era algo más profundo. Era el temblor de alguien que se da cuenta de que el universo es mucho más vasto y misterioso de lo que había imaginado. Gabriele trabajaba a mi lado en silencio absoluto. Normalmente, él era conversador durante los procedimientos, hacía comentarios técnicos, bromeaba para aliviar la tensión. Ese día no dijo una sola palabra innecesaria. El traslado a Asís se realizó con toda la solemnidad apropiada. Yo viajé en el vehículo que transportaba el cuerpo, cumpliendo mi función de custodio técnico. Durante todo el trayecto de 2 horas, no pude dejar de pensar en lo que había presenciado. Intentaba encontrar explicaciones racionales, repasaba mentalmente todo lo que sabía sobre conservación de cuerpos, sobre técnicas de embalsamamiento, sobre condiciones ambientales óptimas. Ninguna explicación encajaba completamente. Había visto cuerpos embalsamados profesionalmente que después de 5 o 6 años mostraban deterioro significativo. Había visto momificaciones naturales en condiciones muy específicas de sequedad extrema. Pero esto era diferente. Esto era preservación con flexibilidad tisular, con coloración casi natural, con integridad estructural completa después de 13 años en condiciones ordinarias de entierro. Cuando llegamos al santuario del despojamiento en Asís, había una multitud esperando. La noticia del traslado se había difundido y cientos de personas se habían congregado. Ayudé a llevar el cuerpo hasta el lugar donde sería expuesto para veneración pública. Carlo fue colocado en una urna de cristal especialmente diseñada, vestido con su ropa característica, jeans, zapatillas deportivas y una sudadera. Su rostro quedó visible para todos los visitantes. Yo me quedé cerca durante las primeras horas, oficialmente para supervisar aspectos técnicos, pero en realidad porque no podía alejarme. Observaba las caras de las personas que pasaban frente a la urna. Muchos lloraban, otros rezaban en silencio, algunos simplemente miraban con asombro. Y yo entendía ese asombro porque lo compartía. Esa noche, de regreso a mi casa, no pude dormir. Me senté en mi cocina con una taza de café que se enfrió sin que la tocara y traté de procesar lo vivido. Mi esposa, Elena, me preguntó qué me pasaba. Ella me conocía bien después de 25 años de matrimonio y sabía que algo me había afectado profundamente. Le conté todo con detalle, esperando quizás que ella, con su fe más sencilla y menos cuestionadora que la mía, pudiera ayudarme a entenderlo. Elena me escuchó en silencio y luego simplemente tomó mi mano y dijo algo que no olvidaré nunca. Me dijo que quizás algunas cosas no necesitan ser entendidas, solo aceptadas. Que quizás Dios me había permitido ver eso precisamente porque yo era el más escéptico, el que más necesitaba una sacudida a sus certezas. Si este relato te está tocando de alguna manera, si sientes que hay algo más allá de lo que podemos ver y medir, te invito a que sigas escuchando, porque lo que vino después fue aún más transformador para mí. No te pido que creas ciegamente, solo que mantengas tu corazón abierto a la posibilidad de que el misterio es real. Los días siguientes fueron extraños. Volví a mi trabajo rutinario en el cementerio, pero todo se sentía diferente. Cada vez que preparaba un cuerpo para el entierro, cada vez que cerraba un ataúd, pensaba en Carlo. Comencé a investigar sobre él por mi cuenta, algo que nunca antes había hecho con ningún difunto. Leí sobre su vida, sobre su devoción a la Eucaristía, sobre cómo había usado la tecnología para crear una exposición sobre milagros eucarísticos. Descubrí que había sido un chico normal en muchos sentidos. Le gustaban los videojuegos, tenía amigos, iba a la escuela. Pero había algo extraordinario en su espiritualidad, una madurez y profundidad que no correspondían a su edad. Había dicho una frase que me impactó especialmente cuando la leí. La tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo. La felicidad es dirigir la mirada hacia Dios. Pasaron los meses y la vida continuó, pero yo había cambiado. Comencé a ir a misa, no por obligación social, sino por una búsqueda genuina. Necesitaba entender qué era eso que había visto, qué significaba. El padre Marcelo,
El mismo sacerdote que había estado presente en la exhumación se convirtió en alguien con quien podía hablar abiertamente sobre mis dudas y preguntas. Él nunca me presionó, nunca me dio respuestas fáciles, simplemente me acompañó en mi proceso, sugiriéndome lecturas, escuchando mis cuestionamientos, orando por mí. Lentamente, muy lentamente, comencé a entender que la fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de confiar a pesar de ellas. En octubre del 2020, casi un año después de la exhumación, Carlo Acutis fue beatificado. Yo estuve presente en la ceremonia en Asís. Ver a miles de personas, especialmente jóvenes, congregadas para honrar a este chico que había vivido una vida tan corta pero tan intensa, me conmovió profundamente. Durante la ceremonia, el cardenal que presidía habló sobre cómo Carlo había sido un ejemplo de santidad moderna, de cómo había usado los medios contemporáneos para evangelizar, de cómo su vida ordinaria se había vuelto extraordinaria por su amor a Dios. Y mientras escuchaba, pensé en mi propio encuentro con él, en cómo su cuerpo preservado había sido el instrumento que Dios usó para alcanzarme a mí, un escéptico sepulturero que creía que la muerte era simplemente el fin. Pero hubo un segundo momento, años después, que terminó de sellar mi transformación. Fue en marzo del 2023. Yo había seguido con mi trabajo en el cementerio, pero ahora con una perspectiva completamente diferente. Veía mi labor no como algo meramente técnico, sino como un servicio sagrado, una forma de honrar el misterio de la vida y la muerte. Ese día estaba preparando el entierro de una niña de 8 años que había muerto de cáncer. Sus padres estaban destrozados, cuestionando a Dios, preguntando por qué. Yo estaba terminando de acomodar el pequeño ataúd blanco cuando la madre se acercó. Me miró con ojos llenos de lágrimas y me preguntó si yo creía que su hija estaba en algún lugar mejor o si simplemente había dejado de existir. Fue un momento de una vulnerabilidad absoluta. Normalmente, el viejo Marco habría murmurado alguna frase consoladora genérica y habría evitado la pregunta. Pero el nuevo Marco, el que había tocado el cuerpo incorrupto de Carlo Acutis, el que había visto con sus propios ojos algo médicamente imposible, no podía quedarse callado. Le conté mi experiencia, le hablé de Carlo, de lo que había visto, de cómo eso había transformado mi comprensión de la muerte. Le dije que no tenía todas las respuestas, pero que había visto suficiente para creer que la muerte no es el final, que hay algo más, algo hermoso y misterioso esperándonos. Vi cómo algo cambiaba en su rostro mientras hablaba. No era una alegría súbita, el dolor de perder a su hija seguía ahí, pero había una pequeña luz de esperanza que antes no estaba. Me agradeció con un abrazo que me rompió el corazón y lo sanó al mismo tiempo. Esa noche, de regreso a casa, lloré por primera vez en décadas. Lloré por todos los años que había pasado viendo la muerte como algo puramente biológico, ignorando su dimensión espiritual. Lloré de gratitud porque Dios había sido tan misericordioso de mostrarme la verdad de una manera tan contundente que ni siquiera mi escepticismo pudo resistirse. Y lloré de alegría porque ahora mi trabajo tenía un significado completamente nuevo. Ya no era solo Marco el sepulturero, era Marco el testigo, alguien que había visto un milagro y podía compartirlo con otros que sufrían y dudaban. Hoy, mientras te cuento esta historia, han pasado más de 4 años desde aquella exhumación. Carlo Acutis sigue en su urna de cristal en Asís, y miles de personas lo visitan cada año. Muchos reportan milagros, curaciones, conversiones. Yo sigo trabajando en el cementerio, haciendo el mismo trabajo que he hecho durante décadas. Pero ahora cada entierro es una oración, cada ataúd que cierro es un acto de fe en la resurrección. Cuando las familias me preguntan qué pasa después de la muerte, ya no evado la pregunta. Les cuento mi historia, les hablo de lo que vi, les ofrezco el testimonio de alguien que pasó de la incredulidad a la fe por el camino más inesperado. Gabriele, mi amigo el patólogo, también cambió, aunque de manera diferente. Él sigue siendo científico hasta la médula,
pero ahora admite abiertamente que hay cosas que la ciencia no puede explicar completamente. Escribió un artículo técnico sobre la preservación del cuerpo de Carlo, documentando meticulosamente todos los hallazgos, y concluyó con algo inusual para un paper científico. Reconoció que los datos desafiaban las explicaciones convencionales. Me dijo una vez, durante uno de nuestros cafés, que ese día en Teramo había sido el más desconcertante de su carrera y que aunque no se había convertido al catolicismo practicante como yo, ya no podía llamarse ateo. Se definía ahora como agnóstico con inclinaciones hacia el misterio, lo cual para alguien como él era un cambio monumental. Mi esposa Elena dice que soy una persona más completa ahora, más en paz. Mis hijos adultos notan la diferencia y me han preguntado qué pasó. Les he contado la historia y veo en sus ojos la misma mezcla de asombro y escepticismo que yo tenía antes. Pero también veo curiosidad, y eso es suficiente. No puedo forzar a nadie a creer, solo puedo compartir lo que vi y dejar que cada persona procese la información como necesite. La fe, aprendí, es un regalo que se ofrece, pero no se impone. A veces, en las noches tranquilas, pienso en ese momento específico, cuando mis manos tocaron por primera vez el cuerpo de Carlo. Recuerdo la textura imposible de sus tejidos, la coloración que desafiaba toda lógica, la paz que emanaba de ese ataúd abierto, y me pregunto cuántas otras personas a lo largo de la historia habrán sido testigos de cosas similares, de momentos donde el velo entre lo natural y lo sobrenatural se vuelve tan delgado que incluso los más escépticos no pueden negarlo. Me pregunto cuántos de ellos guardaron silencio por miedo a no ser creídos, y me siento agradecido de vivir en una época donde puedo compartir mi testimonio sin temor. Carlo Acutis murió a los 15 años, pero su influencia sigue creciendo. Es el santo patrono de los jóvenes y de Internet, algo que habría parecido absurdo hace unas décadas, pero que tiene perfecto sentido ahora. Él entendió que la santidad no requiere retirarse del mundo, sino transformarlo desde dentro, usando las herramientas de nuestro tiempo para propósitos eternos. Y su cuerpo, preservado de manera inexplicable, sigue siendo un signo, una señal de que hay más en este universo de lo que nuestros instrumentos pueden medir. No sé por qué fui yo el elegido para abrir ese ataúd. De todos los técnicos que podrían haber hecho ese trabajo, de todas las personas que podrían haber sido testigos de ese momento, fui yo, el escéptico, el que creía solo en lo tangible. Quizás fue precisamente por eso. Quizás mi testimonio tiene más peso precisamente porque vengo del escepticismo más profundo. O quizás simplemente fue gracia, un regalo inmerecido que Dios decidió darme por razones que solo Él conoce. Sea cual sea la razón, estoy agradecido. Estoy agradecido por haber visto lo que vi, por haber tocado lo intocable, por haber sido transformado de una manera tan radical y hermosa. Si has llegado hasta aquí en esta historia, si algo en tu interior se ha movido, aunque sea levemente, te invito a que explores más. No necesariamente sobre Carlo Acutis específicamente, aunque su historia vale la pena conocerla, sino sobre el misterio en general, sobre la posibilidad de que este mundo material que vemos y tocamos no es todo lo que existe, sobre la idea de que la muerte no es un punto final, sino una coma en una historia mucho más grande. Y si alguna vez visitas Asís y te encuentras frente a esa urna de cristal mirando el rostro sereno de un joven de 15 años que debería estar descompuesto pero no lo está, recuerda que hubo un sepulturero escéptico cuyas manos temblaron al abrir ese ataúd y cuya vida nunca volvió a ser la misma. Hay más historias como esta, más testimonios de personas ordinarias que se encontraron con lo extraordinario. Si quieres escucharlas, estaré aquí para compartirlas, porque ahora sé que mi verdadera vocación no es solo enterrar a los muertos, sino dar testimonio de que la vida, la verdadera vida, nunca muere.